12 y 17 minutos, esta sintonía marca cada miércoles en el arranque de nuestra Escuela de Salud, como siempre gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique, y como siempre, un día que no es tan lluvioso como parecía, pero que apetece estar aquí calentito. Sí. La verdad es que son días de los que va dando tregua, ¿no? Por lo menos, no es constante, es importante, ¿no? Que caiga así, que no haga daño, desde luego, y bueno, pues siempre bienvenida la lluvia. Bueno, nosotros en esta jornada en la que, como nos tiene acostumbrado Antonio, además, un programa muy completo, vamos a hablar de actualidad de diferentes cuestiones, desde ese virus de Wuhan, me decía Antonio que es la pronunciación. Así es como lo he visto yo por ahí, que yo me creí que era Wuhan o algo así, pero parece ser que se pronuncia Wuhan o Wuhan. Wuhan, una ciudad con muchos millones de habitantes donde se ha originado un virus nuevo. En 2002 ya hubo pues un brote y bueno, pues ya llevan un buen número de casos, 440 casos, ya ha aumentado en estos últimos días. Y vamos a fijarnos en esa, como decimos, epidemia ya en China. También en el capítulo de la actualidad del taller de primeros auxilios para centros docentes y en las distintas secciones, recordando, por ejemplo, hoy nos trasladaremos a lo que fue el protagonismo de la prensa escrita en la demanda de mejoras sanitarias para Ubrique. Ya saben que también les hablamos de hábitos saludables, hoy con las etiquetas alimentarias, nos fijaremos en ello. Mientras que en la historia y anécdotas de la medicina, la cuarentena, ¿no? Será la protagonista, ese término, y nos ocuparemos de ello. Mientras que en preguntas, pues las que nos vayan llegando, ya saben, por parte de todos ustedes, si quieren hacernos, trasladarnos alguna cuestión médica, para pedir consejo a Antonio. Bueno, pues ya lo saben que pueden hacerlo a través de los teléfonos de la radio o vía WhatsApp en el 607 48 87 75. Por lo pronto, una pregunta que tenemos por aquí: ante una emergencia, llamar mejor al 061 o al 112. Es uno de los temas que veremos también en ese apartado de preguntas. Pero vamos a comenzar, como es habitual, con actualidad. Antes, eso sí, Antonio, y bueno, al hilo de la actualidad también podemos decir, de días atrás, veíamos una importante actuación de la policía local que salvaba la vida a un ciudadano ubriqueño. Efectivamente, la semana pasada ya comentamos cómo la rápida y eficaz actuación de la policía local ante una persona que presentaba una parada respiratoria, pues se pudo esta persona pues atender adecuadamente en el hospital, dio tiempo a trasladarla en condiciones también que acudiera a tiempo el servicio de emergencia. En este aspecto, pues recordar el tiempo que los 20 años que he estado trabajando en Ubrique, pues muchas veces he tenido que recurrir a la policía local para a situaciones de emergencia, para traslado o para apoyo, y en fin, darle pues un cordial saludo y las gracias, yo creo que en nombre de todos los ubriqueños, por la gran labor que hace en situaciones como esta, como las que hemos descrito, otras muchas, ¿no? Pero en fin, concretamente ante situaciones de emergencia, que su preparación y su dedicación pues permite que muchas veces salga con éxito situaciones que en otras ocasiones hubieran sido pues en fin una tragedia. Así que mi felicitación, yo creo que de todos los ubriqueños, a la policía local por su actuación ante estas situaciones de emergencia sanitaria. Pues queríamos comenzar con ese recordatorio, con esa enhorabuena, por supuesto, el reconocimiento. Y también, antes de proseguir, si te parece, Antonio, porque además participaste, ¿no?, lo que fue la primera de las jornadas por la integración, la primera de esas conferencias que se denominaba Código Ictus, centrado en el ictus. Y bueno, pues quería preguntarte un poco cómo fue la jornada. Y recordaba además que continúa este próximo viernes. Sí, fue muy interesante la explicación o los detalles que nos dio sobre cómo le afectó a Ildefonso Cózar Andrades, una persona deportista sin hábitos tóxicos, en fin, que en teoría no tenía por qué haber sufrido un ictus. Y cómo él lo afrontó de una manera ejemplar, y gracias a ello pues el resultado ha sido muy satisfactorio, de tal manera que él se ha incorporado al trabajo y hace una vida deportiva prácticamente como antes, ¿no? En este aspecto recordar cómo después de la charla, en fin,
y también un poco antes, pero después de todo, después de lo que escuchamos de Ildefonso, pues muchas personas pues nos hicieron ver la importancia que tiene conocer los síntomas iniciales de un ataque cerebral, porque recordemos que ictus es sinónimo o equivale a lo que siempre se ha dicho: ha tenido un ataque cerebral, ha tenido una trombosis, mi padre o mi tío o alguien ha tenido una congestión. Todo eso es lo mismo, es ictus. Es decir, un ictus que puede terminar dramáticamente en la muerte, en el fallecimiento, es muy frecuente. Es decir, que es una causa de fallecimiento muy frecuente. Hablamos de la carretera, hablamos del infarto de corazón, pero es que el ictus supera a todo. Y entonces el ataque cerebral, ¿no? Sobre todo a partir de cierta edad, aunque puede ocurrir en gente joven. Gente con 15 o 20 años puede tener un ictus debido a que congénitamente o de nacimiento tiene en su cerebro algunos vasos sanguíneos con las paredes muy débiles, que no se sabe, eso se desconoce, y en un momento dado se rompen y tiene una hemorragia cerebral y puede terminar con fallecimiento o con una discapacidad grave. Ahí en Ubrique veremos, y en todas las localidades, personas que van arrastrando un pie o con la mano inútil. Inútil me refiero que no la puedes ya ejercitar, o con discapacidad para hacer algunas cosas, o con alteraciones en la vista o en el habla, debido a un ataque cerebral, a un ictus. Es decir, que puede ser hemorrágico o por una congestión, ¿no? O por lo que se decía congestión, una trombosis. Y que esto es muy frecuente. Y que si lo detectamos a tiempo, pues se puede corregir o se puede evitar o se puede paliar en gran número de casos. Por eso, muchas personas, como estaba diciendo, decían que hasta los niños, hombre, ya un poquito mayores, ¿no? A partir de una cierta edad, 7, 8, 10 años, que pueden ya ellos llamar por teléfono, pues deberían conocer estos síntomas, porque su padre, su madre, un familiar, el abuelo, puede tener un síntoma de estos, y el niño puede sospechar que algo está ocurriendo mal, porque ya alguien se lo ha enseñado, se lo ha escuchado. Simplemente, si sabe llamar al teléfono, al 112 o al 061, como después diremos, pues mire usted que mi abuelo, mi padre habla que no se le entiende, o mi padre está que no puede mover un brazo y una pierna, está en el suelo. Y ya con eso se activa el código ictus. Es decir, ya al momento el 112 o el 061 sospecha que puede haber un ictus simplemente con lo que ha dicho el niño o el adulto, el que sea, porque aquí el tiempo es oro. Siempre es oro en toda la emergencia, pero aquí si lo coges a tiempo, antes de las 3 o 4 horas, pues en muchos casos pues se le puede poner un tratamiento que por parte, claro, de los sanitarios, que pueden hacer que esas limitaciones, que esa discapacidad sea lo mínimo posible, porque es muy triste que una persona con 40, 50, 60 años, o con la edad que sea, quede ya con discapacidad para toda su vida, para subir una escalera, para atarse los cordones los zapatos, para ir al baño, ya queda toda su vida, y además, o una invalidez en el trabajo. Y si una persona con 40, 50 años, con hijos en edad escolar, en la universidad, la paga que le queda, todos sabemos cómo es la pensión. Y si todavía está pagando un préstamo o lo que sea del piso, pues y encima le queda esa paguita de invalidez, es muy triste cuando podría tener solución. Por eso, en los colegios, junto al ictus, vamos a hablar también de los accidentes de tráfico como motivo de discapacidad también, que ocurre igual, o ante un infarto, en fin, situaciones que mientras llegan los servicios sanitarios, los niños cuando salen, porque se va a dar a los últimos cursos, es decir, por ejemplo, en los colegios de primaria, a los que están en sexto, en los institutos, a los que ya terminan su etapa en el instituto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí no sabemos si tendrán oportunidad de que se lo den de esta forma arreglada. Así, por lo menos, conocimientos mínimos y básicos, son 3 o 4 síntomas de cada cosa, que se da perfectamente en una hora, como acostar a una persona de costado en posición lateral de seguridad, para que no se ahogue si tuviera un vómito, o una persona que se está atragantando. ¿Qué hacer? Porque ahí no da tiempo que llegue la ambulancia. Una de dos: o echa el cuerpo extraño que le está ahogando y se salva, o se muere, si no hay alguien que le haga las maniobras. Hombre, a lo mejor no sirven, pero muchas veces es la única forma que tenemos para salvarle la vida, o que no quede con un atragantamiento 3 minutos sin poder respirar, aunque después lo expulse y ya quede con una lesión para toda la vida, incapacitado. Es decir, eso, muchos dicen: ¿y por qué no lo aprenden los niños en los colegios, en los institutos? Pues es verdad. Es decir, no les va a quitar tiempo de enseñanza, porque ya están sobresaturados de materia los niños, pero 1 hora nada más no supone nada, ¿no? Y 1 hora aprende 4 o 5 cosas básicas que pueden salvar
la vida de su padre, de su madre, de su abuelo, o evitarle una discapacidad a su madre, o, en fin, o simplemente cuando uno mismo se está atragantando y no hay nadie, ¿cómo uno mismo se puede hacer las maniobras? Pues eso lo harán de forma práctica en los colegios. Se va a invitar, no es obligatorio, por supuesto, a aquellos colegios que quieran participar en esto, con la colaboración del Ayuntamiento de Lubrica, de la Concejalía de Salud, pues darle durante una hora pues estas prácticas sencillitas para que no se lo olvide, y además se le dará enlaces a vídeo muy, muy cortitos de 2 o 3 minutos para que lo tengan de recordatorio. Es decir, yo creo que una enseñanza muy práctica que le va a servir para toda la vida y que puede salvar muchas vidas y muchas discapacidades. Pues unimos, por tanto, lo que eran esas jornadas por la integración, en la que se hablaba de ese código delictus, y bueno, pues va a ser el protagonista también dentro de ese taller, ¿no?, de primeros auxilios para alumnos de centros docentes, que tendrá lugar entre febrero y marzo, ¿no? Exactamente, así que durante los meses de febrero y marzo, porque es que después ya como nos descuidemos, nos metemos ya los exámenes del último trimestre, corriendo las materias que están quedando atrasadas, y cuesta más trabajo, aunque sea solamente una hora, y además en una asignatura que es mejor, que puede ser sociales o puede ser ciencia de naturaleza. Tampoco queremos quitarle tiempo a las matemáticas o a la lengua, sino darlo dentro de una asignatura, y una hora no supone prácticamente nada, pero sin embargo en su formación integral puede tener mucho valor en el futuro, ¿no? Ante un accidente de tráfico, cómo avisar, qué hacer mientras llega la ambulancia, que se puede formar mucho lío y muchas veces actuaciones con muy buena voluntad de muchas personas, pero no tienen conocimiento y pueden empeorar la situación. Así que si sabemos 4 normas básicas desde chiquitito, pues muchas veces evitaremos mucho daño. Y también, ya para recordar, dentro de las jornadas que hacen la Hermandad de nuestro Padre Jesús, yo creo que ya ellos lo comentaron, bueno, seguro que lo van a comentar con más detalle, decir que tenemos este viernes una actividad extraordinaria, ¿no? Se ha invitado, comentaron, a la Unidad Militar de Emergencias, así como el Ejército Español, independientemente de su función de preservar la unidad de España y de proteger nuestra frontera y demás, y otras actividades, también colabora con las autoridades civiles cuando hay desastres, ¿no? Medioambientales de gran magnitud, y que las fuerzas civiles o los medios civiles no tienen capacidad suficiente para ello. En este caso, desde hace 10 años, fue con el gobierno de presidente Zapatero cuando se creó esta unidad de emergencia militar, ¿no? Y que está haciendo realmente un gran éxito y de un gran apoyo para toda la sociedad española. Además están actuando continuamente, porque desgraciadamente cuando son incendios, son inundaciones, y en estos días incluso lo pedían desde, por ejemplo, Teruel, ¿no?, desde la ciudad de Teruel, por el tema de la gran nevada, la incomunicación y en diferentes puntos, y bueno, pues están colaborando, ya decimos, en numerosas operaciones. Y además es un servicio de un personal perfectamente cualificado que está en continuo entrenamiento, esta unidad de emergencias militar, y que la verdad es un apoyo que todos los ciudadanos cada vez estamos conociendo más a fondo, y que este viernes a las 9 de la noche en San Pedro, pues tendremos ocasión de ver con detalle cuáles son sus funciones, sus objetivos, sus actividades, y yo creo que es un acierto enorme esta actividad por parte de la Hermandad de nuestro Padre Jesús. Pues todo ello dentro del capítulo de la actualidad que vamos a completar hoy, tal y como les avanzamos, con esa nueva epidemia cuya información nos llega desde China, nada menos, con la población que tiene ese país. Y bueno, pues por lo pronto se habla ya de que es más de 1 millar los infectados, bueno, podrían rozar ya los 1.500, y además se desconoce, Antonio, muchísimo sobre lo que es el origen, las causas de esta infección, ¿no? Sí. En los medios de comunicación, en los últimos días, estamos escuchando cómo hay una infección por coronavirus y que está provocando, principalmente en China, pero ya con la alarma de que se está extendiendo a otros países, ya últimamente hasta a Estados Unidos, y con fallecimientos de personas que sufren una infección por un virus de la familia de los coronavirus, y que cursan con una especie de sintomatología parecida a la neumonía,
a la pulmonía, ¿no? Y que está causando gran alarma porque ya hace pocos años, hubo un cuadro parecido y causó también muchos afectados y muchos muertos. Y no se sabe cómo va a evolucionar esta enfermedad, pero que ya no está solamente combinada o reducida a esta ciudad de Wuhan, en China, ciudad que dije, en fin, que no es un pueblecillo, es una ciudad que tiene, he estado viendo, en fin, y he visto que tiene unos 7 millones de habitantes, pero que si se le suma lo de la periferia, lo de los alrededores, llega hasta los 11 millones de habitantes en China. Es una ciudad muy importante, y que entonces el contagio, que en un principio parece que era de procedencia desde animal a personas, el virus cambia, un virus propio de animales, pero que se ha transmitido, ha cambiado y ya puede infectar personas, pero que también se ha visto ya que hay casos de persona a persona, de tal manera que en China parece ser que una señora, en fin, una afectada, no sé si es hombre o mujer, ha provocado la enfermedad en personas que lo estaban cuidando en el hospital. Es decir, que pasar ya de persona a persona en una ciudad donde hay 11 millones de habitantes y que además hoy sabemos todo que la enfermedad es transmisible, las infecciones transmisibles con los medios de comunicación, los aviones, los trenes, puede estar en pocas horas de un país a otro, pues causa alarma. Sobre todo, como dice Juan Carlos, si no se sabe exactamente el foco, cómo ha surgido, cómo se está extendiendo, porque todavía hace muy pocos días y no ha dado tiempo a un estudio todavía muy exhaustivo de esta enfermedad. Lo que tiene la globalización, ¿no? Tiene aspectos positivos, pero también negativos, y de hecho el virus ya ha llegado a Tailandia, Japón, Corea del Sur y Taiwán, y también parece que hay casos sospechosos en Filipinas y Australia. Sí, ya en los aeropuertos de estos países, y muchos de ellos, se están tomando medidas para tomar la temperatura a las personas que llegan procedentes de sitios sospechosos, porque se manifiesta por fiebre, aparece tos seca, aparece a veces dificultad para respirar. Claro, y dice, bueno, pero es que eso, cualquier enfermedad respiratoria como de estilo gripal puede causarlo, por supuesto. Y claro, cualquiera que tenga ahora, que estamos en época de gripe alta, pues puede tener fiebre alta, tos y demás. Y dice, ¿tendré yo esta infección que se habla en China? Bueno, tiene que ser que haya estado en China, que ustedes ven, haya estado en China, en esta ciudad de Wuhan, o que personas que vienen, o personas que procedentes de China, de esta zona, vengan a España y traigan estas sintomatologías. Pero si no, no hay que sospecharlo ni mucho menos. Pero que de todas maneras, hasta que no se conozca bien esto, todas las autoridades internacionales están alertas para una enfermedad que tiene esta sintomatología tan poco específica, pero que es mortal, ¿eh? 1 de cada 10 mueren, es decir, que no es que sea una enfermedad banal. Entonces, pues hay que estar alerta y simplemente conocer que está surgiendo ahí, que al menos se para allí, que ya no surge más casos, pero que cuando lo escuchen en los medios de comunicación sepan de qué va, que es parecido a una gripe, pero con neumonía, y que ahora mismo está localizada, ya digo, en China, en esta ciudad, que todavía hay pocas personas, relativamente, 1.500 en una ciudad de 11 millones, pues, pero en fin, el problema es que esto cada vez hay más. Esperemos que ya se pare, que se controle, se aíslen los casos y no se propague. Pues al hilo de esto, un oyente, vamos a abrir ya el capítulo de preguntas porque bueno, tiene que ver con esta cuestión que estamos abordando. Dice un oyente, ¿puede venir contagiado un paquete de China por el virus que hay ahora allí? Normalmente estos virus necesitan primero que haya una distancia pequeña entre el afectado y se cree que aproximadamente 2 metros, parecido a la gripe. Es decir, que con la saliva, el contacto, se transmite. Los virus no se transmite, si se transmitiera por los objetos, se puede transmitir por objetos, dando la mano, a cosas contaminadas, pero de China aquí se tarda un cierto tiempo. Pues yo creo que son 30 días mínimo, o no sé, dependerá también y las condiciones. Entonces el virus necesita, no puede estar en medio ambiente. Normalmente los virus estos respiratorios no están en el medio ambiente durante mucho tiempo. Tiene que ser que haya poco tiempo entre el contacto de una persona a otra. Es raro, si yo no he visto que haya alarma por ese tipo de que el virus se transmita a través de los objetos de un país a otro, de una localidad a otra, sino que ser en contacto relativamente reciente. Hay un episodio de Los Simpsons en el que un mosquito se cuela en un paquete y después te pica, pero bueno, eso es otra situación distinta. Exactamente, porque el mosquito es el que lleva en su interior el microbio
y entonces el microbio no está expuesto a que se seque por la temperatura ni que esté en el medio ambiente, como por ejemplo la saliva. Es el mosquito el vector que ya lleva en su interior y lo lleva incubando. El mosquito está vivo y ahí lleva el microbio. Hay muchas enfermedades que son transmitidas por eso. Ahora veremos, por ejemplo, cuando hablemos de la cuarentena, como la peste, la famosa peste, la enfermedad de la peste, está en las pulgas, ¿sí? En el interior de las pulgas. Y la pulga cuando pica transmite el germen. Así que hay muchas infecciones que van dentro, que no están en el aire ni se transmite de persona a persona, sino a través de un vector que en este caso sería el mosquito, la fiebre amarilla por mosquito, paludismo. En cualquier caso, insistimos, se trata de informar, no queremos alarmar ni mucho menos con ellos, sino simplemente estar informado al respecto, y esto, bueno, ocurre pues con multitud, ¿no?, de epidemias, pero claro, existen ya unos protocolos internacionales precisamente para que después no se extiendan, ¿no? Efectivamente, sí, que de todas maneras, aunque esté tan lejos, aunque no parezca que va, siempre hay, cada X tiempo, cada pocos años hay alarmas de este tipo, ¿no? La gripe aviar y demás, pero de todas maneras, aunque ocurra allí, siempre con los medios de comunicación que hay hoy, como hemos dicho, el avión, los trenes, tan rápidos, la prensa informa que ya la autoridad española tiene un protocolo, es decir, no alarmista, pero por si acaso, es decir, para ver cómo evoluciona y aplicarlo inmediatamente si hubiera posibilidad de que este virus llegara a España por cualquier motivo, ¿no? Así que no hay que alarmarse, simplemente que cuando escuchemos las noticias sepamos de qué va, que ahora mismo no hay motivo de alarma en España, ni mucho menos, pero que, en fin, que sepa, igual que el ébola, ¿no? Cuando surgió el ébola, aquí en España hubo casos, ¿no? Hubo un caso o dos, un par de casos, pero que tampoco hubo mucha alarma, hay que estar prevenido, pero ya está, tampoco vamos a ponernos en plan, poniendo escondido debajo de la cama, ¿no? Bueno, seguimos todo esto al hilo de la actualidad, son cuestiones que queríamos abordar. Vamos al apartado recordando. Ya saben que en esta nueva temporada de la Escuela de Salud estamos recordando diferentes aspectos, por ejemplo, lo que fue la lucha para la mejora, dentro de lo que es la demanda de mejoras sanitarias para nuestra localidad. Y en ese sentido, Antonio, querías recordar lo que fue el protagonismo también de la prensa escrita, ¿no?, en aquel entonces. Efectivamente. Es decir, cuando en la parroquia de Nuestra Señora de los Briques, en los colectivos ciudadanos, es decir, sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas y todo, reunidas, decidieron hacer concentraciones y manifestaciones para demandar mejoras sanitarias, concretamente que vinieran los especialistas médicos más demandados en vez de tener que ir al hospital, es decir, que vinieran ellos aquí para consultas normales, es decir, no para pruebas hospitalarias, sino una consulta que perfectamente se podía hacer aquí, pues se recurrió para hacer presión a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque sabemos que esto funciona así. Los políticos, los dirigentes políticos que tienen las decisiones en sanidad y en cualquier otro tipo, tienen muchos problemas o mucha actividad en diferentes campos, y muchas veces no llega la demanda de la población con la fuerza que todos quisiéramos. Todos sabemos que la prensa es el cuarto poder, y el poder de la prensa es extraordinario a la hora de muchas veces de hacer llamar o dar un toque de atención a los políticos sobre los problemas que tenemos. La prensa en general se volcó con las demandas ciudadanas, y gracias a ello, en fin, y a otras actividades, pero la prensa tuvo un papel importantísimo en lograr que medicina interna esté pasando consulta, que traumatología esté pasando consulta, que rehabilitación esté pasando consulta, y después muchas mejoras que se hicieron en el Centro de Salud de Ubrique, y que, en mi opinión, esta es una opinión personal, pero creo que ha intervenido mucho aquella demanda, y aquel está constantemente Ubrique en el Parlamento andaluz, en los medios de comunicación, en que actualmente Ubrique sea centro piloto de las mejoras que hay que el nuevo gobierno andaluz quiere implantar en toda Andalucía, en todos los centros de salud, pero hasta ahora son 35 centros pilotos en toda Andalucía desde abril de 2019, del año pasado, y Ubrique fue escogido como uno de los 35, con los 1.500 centros que hay en toda Andalucía. Pues uno de los 35 fue elegido Ubrique, y yo creo que es porque Ubrique suena a la hora de las demandas sanitarias y de las mejoras sanitarias. Pues bien,
La prensa, como hemos dicho, tuvo un papel importantísimo. La prensa visual, como fue la televisión, la radiofónica, que ya hablaremos en otro programa de ello, y hoy vamos a hablar concretamente del protagonismo de la prensa escrita, y decir que fue el periódico de Ubrique, quizás el primero en difundir esta noticia, este acuerdo, que fue creo que el número de 24 de marzo de 2006, quien coleccione el periódico de Ubrique lo puede consultar allí, como se hizo eco, Fernando Sigler se hizo eco de esta reunión en la parroquia, donde los diferentes colectivos, ya digo, de todo Ubrique, sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas, en fin, todos aprobaron estas movilizaciones y fue la Asociación de Vecinos, la Calzada, la que propuso estas medidas aprobadas por los demás y la que coordinó todo este movimiento. Pues bien, el periódico de Ubrique fue la primera prensa escrita que se hizo eco de esta noticia y después tuvo una gran relevancia en la continua difusión de todas estas movilizaciones. Pero no solamente el periódico de Ubrique, inmediatamente también Ubrique Información, casi a la par, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Andalucía Información, hasta el propio Interview, me acuerdo, que hizo un reportaje de 2 páginas con fotografías, entrevistas, ya digo, esto dentro de la prensa escrita, porque después vinieron televisiones y demás, y esto tuvo bueno, todos sabemos que Interview tenía una repercusión grande cuando existía a nivel nacional, y esto a los políticos, pues claro, dice, oye, ¿qué ha salido ahí Interview de tu pueblo, de esto, del otro? Ya digo, en toda España, que no solamente en Andalucía. Es decir, y el Vineria Interview Ubrique, eso, si hubiera habido que pagar el reportaje a la empresa y a los periodistas que vinieron, hubiera costado un pastón si fuera un reportaje pagado, ¿no? Eso fue totalmente gratis, así que envió una noticia que fue muy interesante, con muchas entrevistas, habrá quien yo lo conservo, habrá quien conserve el artículo de Interview, fue interesantísimo porque entrevistó a muchísimas personas para contrastar lo que se estaba diciendo a través de la plataforma ciudadana y en fin, igual que lo contrastaron numerosos medios de comunicación, periodísticos, de todo tipo. Sí, y en este caso, ya digo, fue Interview a nivel nacional, pero también a nivel de Andalucía, por ejemplo, Andalucía Información, ABC también se hizo eco, bueno, en fin, fue la prensa escrita, ya digo, tuvo una gran repercusión y fue uno de los factores importantes en influir para estas mejoras sanitarias que se consiguieron y que todavía se están consiguiendo para Ubrique. Ya en próximos programas pues hablaremos de los medios radiofónicos y de los medios audiovisuales y de Internet, que todos intervinieron en gran punto en difundir y en hacer posible estas mejoras sanitarias. Pues ya decimos, todo ello dentro de la sección Recordando. Hoy queríamos abordar esta cuestión. Seguimos, Antonio, con hábitos saludables. Nos hemos quedado en otras oportunidades con el ejercicio físico, por ejemplo, bueno, pues con dejar a un lado, por supuesto, el tabaco, el tabaquismo. Hoy los hábitos saludables que, bueno, pues van a tener como protagonistas las etiquetas alimentarias, ¿no? Hay que saber leerlas, además, por todos los datos nutricionales y demás que nos pueden aportar, ¿no? Efectivamente. La tarjeta, la industria alimentaria tiene obligación de informar de cómo lleva etiquetada su producto, qué es lo que llevan sus productos, porque es fundamental que el usuario conozca qué es lo que come. Hay ciertas cosas que casi es imposible de conocer porque son los ingredientes, la E148, la no sé qué, no sé cuánto, edulcorante, pero hay una serie de noticias o de etiquetado que nos permite saber exactamente la solubilidad. Algunos de ellos lo podemos conocer fácilmente, pero hay otros que, ya digo, cuestan más trabajo. Los que cuestan menos trabajo son, por ejemplo, los que nos dicen lo de las grasas. Las grasas es, como ya hemos comentado en otros programas, es un tipo de nutriente necesario para dar energía a nuestro organismo. Es decir, que la grasa es un concentrado de calorías grandísimo. Un gramo de una grasa tiene 9 calorías o aporta 9 calorías, pero un gramo, por ejemplo, de hidrato de carbono aporta la mitad, 4.
o las proteínas 4, así que la grasa aporta muchas calorías, y dentro de ellas, como sabemos, hay grasas buenas, entre comillas, y grasas malas. Las grasas malas son las llamadas grasas saturadas o grasas trans. De tal manera que la proporción de grasas trans y las grasas saturadas debe ser, o la cantidad deben ser las mínimas posibles, y las grasas buenas, que son las que se llaman monoinsaturadas o poliinsaturadas, son las que nos permiten limpiar un poco nuestros vasos sanguíneos. Eso es uno de los factores que hay que ver en la etiqueta. No voy a decir cantidades porque no lo voy a decir y se van a olvidar al momento. Es decir, que lo único que tienen que procurar es verá, valor nutricional. Hay un apartado que se llama valor nutricional medio, demás, que es donde indica las cantidades que se aconsejan. Otro punto donde hay que fijarse es en la sal. Ya lo comentamos en otros programas. La sal debe ser lo mínimo posible. Se aconseja que a ser posible menos de 0,2 gramos por 100 gramos de materia o de alimento. ¿Por qué? Porque la sal sube la tensión, el exceso de sal. La sal es necesaria para la vida, ¿no? Pero el exceso de sal sube la tensión arterial, que como sabemos es una de las principales causas, esta tensión arterial, de lesiones en los vasos sanguíneos, que son estas lesiones son factores que favorecen la aparición de los ictus, que hemos dicho, ¿no? De los accidentes vasculares, lesiones en el riñón, lesiones en el corazón, favorecen el infarto. Así que la sal, cuanto menos mejor. Y como decíamos en el programa, en varios programas, lo preferible es utilizar sal sin sodio. En cualquier supermercado podemos encontrar, se llama así además, los tarritos estos de sal, veremos, sal sódica o sal sin sodio, pues con sal sin sodio y punto. Que a lo mejor sala un poquito menos, pues le echa un poquito más, no pasa nada. Pero de todas maneras nos iremos acostumbrando y llegará un momento en que con poca sal notamos el sabor de las comidas. Otra de las cosas que hay que intentar ver en los etiquetados es los azúcares. Los hidratos de carbono. Dentro de los hidratos de carbono, procurar cuanto menos azúcares mejor. Los azúcares son la fructosa, la sacarosa, la glucosa, la miel, llevan muchos azúcares. Porque después están los hidratos de carbono complejos, que como hemos dicho otras veces, pues son muy interesantes porque se van quemando poquito a poco y nos dan la energía que necesitamos. El azúcar es cuanto menos mejor. Estos son fundamentalmente las grasas, la sal y los azúcares, los apartados de los hidratos de la etiqueta nutricional que tenemos que tener en cuenta. Las cantidades de cada una, ya digo, vienen en el mismo etiquetado, vienen las cantidades que se aconsejan para una correcta nutrición. La complicación, ¿no?, de esto es que en muchos casos vienen enmascarados las sales, los azúcares. Yo estoy viendo por aquí, por ejemplo, hay un aditivo como el glutamato que contiene sodio, o sea que también llevaría o supondría sal, ¿no?, sodio para el cuerpo. Es complicado, o cuando los aditivos, vemos los aditivos que tiene, para identificarlo exactamente, no es demasiado fácil, ¿no? No es demasiado fácil. Y yo muchas veces cuando dicen los etiquetados, digo, es que es complejo. Tú no vas a llevar allí una calculadora, ni vas a llevar una lista para ver cuánto sodio estás comiendo, si un medio gramo, 700 miligramos. Eso es muy difícil. Entonces, mi experiencia personal, o lo que yo aconsejo siempre, es que seamos sensatos y comamos la comida mediterránea y nos quitamos del lío. A ser posible, hombre, si un día te comes tú una pizza que has comprado en un supermercado que está refrigerada, congelada, no pasa nada. Si un día tú vas a un restaurante de estos que comen comida rápida, que son hamburguesas, tampoco pasa nada, ¿no? Y si un día te vas a una venta, un sábado, un domingo, y comes chicharrón y manteca colorada, pues tampoco pasa nada. Eso no pasa nada. El problema es que si un día vas a la venta, comes manteca colorada y chicharrones, eso fue, por ejemplo, un sábado o un domingo, el lunes en tu casa pones un puchero con un trozo de tocino y después al día siguiente comes un potaje de habichuela con chorizo y con morcilla y la acumulación ya. No, yo más que he comido chicharrones el domingo, sí, pero ¿y el lunes qué comiste? ¿Y el martes qué comiste? ¿Y el miércoles qué comiste? Y se va sumando, ¿no? Y además eso no es durante una semana, sino una semana, otra, un mes, un año y otro año. Y entonces es igual que el agua que dice, el agua tiene poco flúor,
por ejemplo, ¿no? El flúor sabemos que es un mineral necesario para el fortalecimiento de los dientes. Bueno, si tú vas a un sitio, a una localidad, y estás allí un mes o 2 meses, y el agua es pobre en flúor, porque es casi agua de lluvia, pues no pasa nada. El problema es que cuando pasa un año, otro año, en una localidad con agua pobre en flúor, y tú no lo complementas con alimentos que tengan flúor, o con sustancias que tengan flúor, pues entonces tus dientes serán más débiles. Esto no ocurre en un día. Ya digo, comer pringue, que un día va tú a una boda, no eres diabético, y comes un dulce, la tarta, y después comes un helado, y eso no pasa nada. Y si en verano, cuando hace calor, te toman un helado, eso no pasa nada, no va a pasar. Y a la cena te tomas otro helado, tampoco. Ahora, si todos los días te tomas una buena tarrina de helado, después te tomas leche con un montón entera, con un montón de nata, y después te tomas fresas con nata, pues dices, no, es que yo he tomado un día fresas con nata, sí, pero al día siguiente tomaste el chorizo con manteca y al otro, y entonces ahí está el problema. Entonces yo lo que recomiendo, más que esto nutricional, ¿no? La etiqueta es que comamos la comida de siempre, la comida mediterránea que tanto hemos pregonado, y eso sí, que la sal, cuanto menos mejor. Utilizar sal sin sodio, porque ya los embutidos llevan sal, el pan lleva sal, la leche lleva sal, que con esa sal tenemos más que suficiente. Y a la comida, al puchero, al potaje, pues nada, echarle un poquito de sal para que sepa eso, pero no dice, no, es que a mí me gustan las cosas con mucha sal. Oye, usted, es que la sal perjudicial, el queso tiene mucha sal, el jamón tiene mucha sal. Y como decías, tú es un hábito. Además, quiero decir que si te acostumbras a lo contrario, a echarle poca, pues ya después te sabrá demasiado salado. Si le echas un poco... Eso pasa como con el vino, ¿no? El alcohol. Hay personas que se toman a lo mejor una copita de anís y ya están mareadas, porque no están acostumbradas a tomarla. Pero si esa persona continuamente toma anís por la mañana y anís por la tarde, después toma por la noche coñac, 3 o 4 dosis, llega un momento que al principio se mareaba, pero después ya no. Después ya se acostumbra. Pasa con la cerveza, lo hemos comentado, ¿no? La cerveza sin alcohol. Al principio no te gusta, pero después te acostumbras y si bebes con alcohol te aparece muy amarga ya, ¿no? Y te marea en cuanto te tomas una cerveza que antes tú te tomabas 4 cervezas y no te mareabas, ¿no? Pues ya te había habituado. Es decir, que todas estas cosas acostumbrarse. Así que dieta mediterránea, poca sal y poca azúcar. Ya digo, y si un día se toma, por ejemplo, la gamba con sal, que deja mucha sal, o jamón tampoco pasa nada, ¿no? O pequeñas cantidades, pero ten en cuenta que se van sumando diferentes alimentos y eso es lo que ahí es donde está el problema. Ahora me tomo yo la gamba, mañana me tomo jamón, después le echo yo sal a no sé qué, después me tomo tramusa con sal, cuando te vas dando cuenta estás sumando, después me tomo mi chorizo que lleva sal, después me tomo otra cosa, y cuando te das cuenta, ahí es donde está el conqué. Pues todo ello, como consejos dentro de nuestro apartado de hábitos saludables. Vamos a pasar a la historia y anécdotas de la medicina, como comentábamos en el arranque, hoy con la historia de la cuarentena, Antonio, que tiene ya unos añitos, ¿no? Esta forma de aislamiento, podemos decir, para evitar contagios, ¿eh? Efectivamente. Dice, está en cuarentena. Dice, por ejemplo, eso pasó recientemente, hace pocos años, hace 3 o 4 años, con el ébola. El ébola es una enfermedad que todos conocemos. Ahora está otra vez, ha habido un repunte en algunas zonas de África, pero el ébola es una enfermedad infectocontagiosa que pasó del animal al hombre, ya del hombre al hombre, muy infecciosa, que simplemente el ébola con los fluidos de la sangre, el esputo, las heces, en fin, se podía contraer y además mortal en gran número de casos, oscila entre el 25 y el 60%, el 70%, es que varía, ¿no? Y entonces estas personas, pues, que habían estado expuestas al virus del ébola, o se dudaba, y no había medio de diagnóstico para saber si tenía el ébola, pues se aplicaba la cuarentena. La cuarentena es simplemente una medida de aislamiento para ver si esa persona ha contraído la enfermedad o no, sobre todo cuando no hay medio para hacer un diagnóstico exacto. Eso se aplicaba en la antigüedad porque se sabía que una persona que había estado en contacto, por ejemplo, con una persona que ha tenido cólera o que ha tenido peste o otra enfermedad así, sabía que al cabo de un cierto tiempo de no tener síntomas ya no contagiaba. Es decir, que la enfermedad, aquí interviene mucho lo que se llama periodo de incubación. ¿Qué es el periodo de incubación? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde que el microorganismo penetra en una persona
hasta que aparecen los síntomas. Y eso tiene un tiempo determinado para cada enfermedad. Por ejemplo, el periodo de incubación de la gripe, desde que yo me pongo en contacto con una persona que tiene la gripe y ha tosido, y yo he tocado algún objeto que está contaminado con este virus de la gripe de esa persona, yo lo toco ahora, pero al cabo de media hora ya no tengo los síntomas de la gripe. Hay que esperar un cierto tiempo a que esa enfermedad, ese microbio se vaya desarrollando y multiplicando en mi organismo y afectándolo. Pues ese tiempo que se tarda en que aparezcan los síntomas es el periodo de incubación. En el caso de la gripe aproximadamente son alrededor de, puede surgir desde unas horas, es decir, puede tardar 6, 7, 8, 10 horas, o puede tardar hasta 3 o 5 días. Pero no dice, pues yo al menos tendré la gripe, porque hace un mes estuve yo con fulanito que tenía la gripe. No. Usted, tanto tiempo no espera la gripe. O la tiene o no la tiene. Si han pasado 5 días y usted no tiene síntomas, que no la cogió. Es decir, que la gripe, el microbio no espera tanto. Por ejemplo, el ébola. Pues dice, bueno, yo estuve en África hace 2 meses y resulta que en el pueblo donde yo estuve, resulta que ahora ha aparecido ébola. ¿Tendré yo el ébola? Mire usted, el ébola son hasta 21 días. Si pasado 21 días usted no tenía síntomas, es que no tiene el ébola. Así de claro. Entonces, antiguamente no se conocía exactamente muy bien cuánto tiempo, pero se sabía que aproximadamente aproximadamente un mes, 40 días, no se sabía. Entonces aplicaron la medida que le iba bien a todo el mundo, que era 40 días. 40 días significa que si una persona venía en un barco procedente de la India o de la China o de cualquier otro país donde había, por ejemplo, la peste, y llegaba aquí, pues usted viene a un sitio donde viene la peste, o mejor usted trae la enfermedad. Dice, ¿cómo lo sabemos? Entonces no se hacían análisis como ahora ni nada. Dice, pues entonces usted se va a quedar metido en el barco sin poder bajar a tierra durante 40 días. Si usted no se ha muerto en este tiempo, es que no cogió la peste. Así que cuando pase 40 días ya puede entrar, porque si no ya se hubiera muerto. Y esa era la medida que había. Hace poco vi un programa en la segunda, era sobre los franceses en Egipto en tiempo de Napoleón, año 1798, 1800 por ahí, cuando la piedra Rosetta, descubrieron la piedra Rosetta, y en fin, los franceses en el año 1800 estaban en Egipto y estaban en lucha con los ingleses, que también se querían apoderar de Egipto, y entonces perdieron los franceses y lo obligaron a irse a Francia otra vez, se tuvieron que ir, y los científicos que llegaron desde Egipto a Francia de vuelta, pues tuvieron que estar en cuarentena, porque podían traer enfermedades procedentes de Egipto, y hasta que no estuviera claro, entonces lo metieron allí en un barracón, todo desesperado, porque esa era la norma que había. La cuarentena es eso, estar un tiempo en observación, un tiempo variable según la enfermedad, para ver si tú has desarrollado la enfermedad o no. Y bueno, ya decimos que con esa influencia, ¿no?, de los 40 días, temas religiosos se mezclan un poco ahí en su origen, ¿no? Sí, porque el número 40 en la religión judaica tiene muchos significados. Fueron los 40 días que estuvieron Jesús en ayuna en el desierto, los 40 años que estuvo Moisés vagando por el desierto, en fin, que el número 40 dentro del judaísmo tiene un significado especial, igual que el número 7, ¿no? Así que, pues, a las epidemias lo aplicaron también el 40 como medida profiláctica, medida preventiva, para que las enfermedades infecciosas no contagiaran al resto, infecciosas epidémicas, que causaban epidemias, ¿no?, causaran efectos en el resto de la comunidad que estaba sana. Todo ello en torno a, de dónde procede ese término y cómo ha ido evolucionando esta forma de aislar, ¿no?, apartar a personas o animales contagiados, la cuarentena. También se aplica, es curioso, dice, mi mujer ha dado a luz, o fulanita ha dado a luz, está de cuarentena. También se aplica los 40 días a la mujer que ha dado a luz. Tiempo que se consideraba que era necesario para que la mujer estuviera ya más o menos igual que antes de quedarse embarazada o antes de haber concebido, ¿no? Es decir, que un tiempo de reposo en la mujer para que en su organismo se pusiera también en condiciones normales,
como cuando no había tenido embarazo, porque la mujer necesita recuperarse, aunque realmente la recuperación de una mujer que ha dado a luz no son 40 días, son más tiempo, porque sus mecanismos hormonales, su funcionamiento hormonal, su cuerpo necesita más tiempo para recuperarse totalmente, pero en fin, 40 días era el tiempo mínimo que se aconsejaba que la mujer tuviera mucho, ¿no?, de reposo, de cuidado, para volver a condiciones que tenía antes de haber dado a luz. Pues ahí están todos esos significados relacionados con el 40 también. Nos vamos a quedar ya en el apartado de preguntas y tenemos varias de nuestros oyentes, además de la que comentábamos antes sobre pues esa epidemia de China. Una primera cuestión, ante una emergencia, ¿llamar al 061 o al 112, Antonio? Bueno, en Andalucía hay que distinguir entre Andalucía y otras comunidades de España. Hay algunas comunidades en donde existe el teléfono 061 para que se pueda acudir a emergencias sanitarias. Y otras comunidades en que solamente está el 112. En Andalucía existen los dos teléfonos, el 061 y el 112 o 112. ¿A cuál llamamos entonces? ¿Da igual llamar a uno que a otro? Bueno, se puede llamar, los dos te van a atender perfectamente. Pues, aunque sea otra emergencia, si llamas al 061 en un incendio, que hay sin víctima, que no hay un incendio, por ejemplo, un local abandonado, pero que hay que apagarlo porque puede tener otro, pues no va a llamar a la ambulancia, sino decía que en un local que no hay nadie, ¿no? Pero si llama 061 también ellos lo van a pasar a 112, ¿no? Pero lo correcto... Y de hecho en un incendio de esas características es mejor el 085, que son los bomberos directamente, y no te pasan no tienes que pasar ese filtro. Exactamente, si hay algo evidente que es simplemente un incendio sin peligro de otro tipo o sin otra, pues el 085 es de los bomberos, es rápido. ¿Qué ocurre con el 112? El 112 o 112 abarca la atención a todo tipo de emergencias. Emergencia es aquella situación que hay que actuar rápidamente o inmediatamente. Hay situaciones que pueden esperar, pero una emergencia hay que actuar rápidamente. Puede ser un accidente de tráfico, un derrumbe, un incendio, una persona que se cae desplomada al suelo, no sabemos qué es lo que tiene, si está muerto o está una pérdida de conocimiento por otro motivo. Total, que el 112 se encarga de coordinar y va avisando. Si es algo que un incendio, llamará al 085, si ese incendio tiene repercusión, porque hay personas también que están por allí y pueden estar afectadas, llama también al 061. Si además hay que hacer un acordonamiento, hay que levantar, también llama a la Guardia Civil o a la Policía Local. Ellos coordinan a quién llamar a todos. Pero hay situaciones, por ejemplo, que simplemente se precisa atención médica. Una persona que está en su casa y que en ese momento nota que no puede hablar, que se apurrea, que no se le entiende lo que habla, ¿para qué va a llamar a los bomberos? ¿Para qué va a llamar a la policía? Lo que tiene que llamar es al médico. Entonces, lo más rápido es llamar al 061, que te pone directamente con los servicios médicos. Y si llama al 112, también es válido, pero el 112 tú le tienes que explicar todo lo que ocurre y después el 112 tiene que llamar al 061 y explicarle todo lo que ocurre. Es un paso intermedio. Entonces, pues, se puede hacer las dos cosas, pero para situaciones sanitarias, estrictamente, que es claro que no hace falta ni bomberos, ni policía, ni nada, pues llamar en caso de enfermedad y eso, pues al 061. Si ya hay un incendio o hay otro tipo, un accidente de tráfico, pues mejor al 112, porque ellos se encargan de llamar ya a todos los demás y coordinarlo. Pues todo ello. Sobre esa cuestión, ya lo saben, dependiendo de las características en Andalucía, de la... fuera de Andalucía, yo no voy a calentarme el coco. Y ahora en nuestra comunidad autónoma habrá 061. Mira, fuera de Andalucía, mejor que llame al 112 y te quita el día. Pues seguimos con más cuestiones que nos han ido trasladando nuestros oyentes. Por ejemplo, nos hace llegar un oyente, pues su experiencia días atrás, cuando fue al médico. Quiere dejar claro que no tiene nada contra los extranjeros, sino por el hecho de que no exista comunicación fluida con un médico que no sea español. Dice, nos gastamos un dinero en preparar nuestros médicos y se van a trabajar fuera del país, y aquí en Ubrique nos traen médicos extranjeros, que no porque sean extranjeros, sino porque o no están preparados, dice, o porque no es fácil la comunicación. Dice en concreto él
que el otro día fue a la consulta, no me entendía el médico y se tuvo que ir a buscar a otro médico para que le explicara exactamente a qué podía referirse. Y bueno, pues dice que quien hace este tipo de contrataciones, que bueno, cree que debería solucionarse. Sí, yo sé, por ejemplo, de personas que han ido a Suecia o que han ido a Estados Unidos, a otros países, y porque hacen falta médicos también allí. Ellos son muy listos. Bueno, no sé si son listos, yo qué sé. En estos países les sale más barato contratar a médicos españoles muy bien formados que formarlo ellos. Es decir, porque formar a un médico cuesta mucho dinero. Primero el bachillerato, esto, después la carrera, que lo pagamos entre todos con los impuestos. La mayoría de las universidades públicas son deficitarias y lo pagamos con los impuestos, las públicas. Y ahora cogen, una vez que están formados, y después hacen el MIR, y después se lo llevan a otro, hace el fichaje el otro. Es decir, nosotros no gastamos dinero en formar médicos bien preparados y van a otros países. Y estos países lo primero que hacen es, lo tienen allí un tiempo. Uno los tiene un tiempo, 6 meses, lo que sea, enseñándoles el idioma, para que aprenda a entenderse con lo eso, y hasta que no aprenda el idioma, en Suecia, por ejemplo, no puede practicar, por muy preparado que esté el médico, o en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que ya es obligado, allí no te enseña, allí tú tienes que ir aprendido el inglés, es decir, si no, no puedes trabajar. Entonces, ¿qué ocurre en España? Que aquí se da el caso, por ejemplo, como en este caso que nos han comentado, que a lo mejor el médico está perfectamente cualificado como médico, etc., pero a lo mejor no le han exigido tenga una cierta fluidez mínima para entender y hacerse entender por los ciudadanos. ¿Y eso por qué? Porque faltan médicos, por lo que sea. Sí, pero mire usted, por muchos médicos que faltan, si después no me entiende, o yo no entiendo lo que como él me está hablando, de poco sirve, me tengo que ir a recurrir a otro. Es un gasto superfluo y yo estoy de acuerdo con este ciudadano de que a toda persona que quiera trabajar en España como médico, porque hacen falta médicos, además está en su derecho, por lo que sea, se debe exigir previamente un mínimo de conocimiento del idioma para que de esa manera pues el ciudadano pueda expresarse y a su vez entender lo que le están diciendo, porque si no, todo es para nada. Me tengo que recurrir a otro médico español que está ya con su trabajo, lo saturo de trabajo, le estoy quitando tiempo a otro y este dinero lo estamos gastando inútilmente. Totalmente de acuerdo en ese aspecto de que un mínimo se debe exigir o darle, como hacen en otros países, previamente, además le pagan y todo. Yo sé de médicos de Ubrique que han ido al extranjero, a Europa, y allí lo paga el propio Estado y le exige que pase por esos cursos de aprendizaje del idioma, un conocimiento básico. Más cuestiones. Por ejemplo, dice otro oyente, tengo 33 años, me hice una endoscopia hace cosas de un mes o algo más, porque se encontraba, es una mujer, porque dice que se encontraba muy fatigosa, con buchadas para arriba y para abajo. Dice que le han llegado los resultados, no ha salido nada, solo inflamación de estómago por una infección. No me han mandado nada, solo omeprazol, que llevo ya 6 meses tomándolo. Dice si es normal. Vamos a ver, será una endoscopia alta, es decir, por la boca. Es decir, la endoscopia es cuando te meten un tubo y te ven o por abajo o por arriba, ¿no? En este caso, al hacer de estómago, es una endoscopia digestiva alta y al mirarla, bueno, la infección no se ve por la endoscopia. Seguramente también le habrán hecho unos análisis de jugo gástrico para ver si hay Helicobacter pylori, que es el germen que habitualmente provoca úlceras y más problemas, ¿no? En este caso, posiblemente lo que tenga sea, no sé el diagnóstico que le han dado, pero una hernia hiatal. Cuando le han mandado omeprazol, creo que era omeprazol lo que me han dicho, ¿no? El omeprazol sirve para evitar una producción excesiva de acidez en el estómago, y entonces cuando hay una hernia hiatal, el jugo del estómago, que es muy ácido, eso corroe todo lo que pilla, porque claro, los alimentos hay que corroerlos, hay que destruirlos, ¿no?, para que pueda hacerse la digestión. Ese ácido sube desde el estómago hacia arriba, hacia la boca, pasa por el esófago, y entonces lo que hay que hacer, como una de dos, si lo que tiene una hernia hiatal es operarla, si es que es operable, o antes se intenta evitar las consecuencias disminuyendo la acidez, y por eso le mandan el omeprazol. Pero dice, si eso es normal, pues ahí va a tener que estar prácticamente toda la vida, porque una de dos, o se opera, porque eso no tiene otra solución,
o si espontáneamente se va reduciendo esa hernia, porque yo no sé si esa persona es obesa o no. Si es obesa, lo primero que hay que hacer es disminuir la presión abdominal, es decir, disminuir de peso para que no apriete el estómago la grasa del vientre y le haga subir el jugo hacia arriba. Si a todas esas medidas higiénicas que le han dicho, también la dieta, que no sea muy estimulante de la acidez, de la producción de acidez, y si esa medida junto con el omeprazol no funciona, pues a lo mejor tiene que operarse si es que tiene una hernia, ¿no? Hay otras enfermedades, pero no sé si la tiene, Soling-Ellison y demás, que no sé si le corresponde a ella, ¿no? Pero también es con tratamiento. Normalmente cuando las medidas de pérdida de peso de dieta no surten efecto, pues hay que mandar, en este caso, omeprazol u otros fármacos similares para que disminuya la acidez. Y esto toda la vida. El omeprazol, bueno, ya se lo han dicho que hay que tener una serie de precauciones porque pueden disminuir la absorción de vitamina B12, que puede dar anemia, puede dar problemas mentales, ¿no? Mentales en el sentido de que demencia, de pérdida de memoria, y hay que suplementarla muchas veces cuando es de largo tiempo con vitamina B12. En fin, pero ya eso se lo habrá dicho el médico. Y una cuestión más, una paciente que padece Crohn, hernia de hiato y colitis ulcerosa, dice que para el tratamiento toma pentasa, mesalazina, buscapina y omeprazol, pero dice que aún así tiene molestias en el estómago y en el lado derecho. ¿Cree usted que es todo lo mismo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tiene esta puntada, en fin, tiene que tiene varias cosillas que son importantes. Y entonces todo eso, la sintomatología que tiene es propia de eso. Y la medicación no la puede dejar. Es decir, que posiblemente sea de eso. Yo supongo que le habrán hecho un estudio bastante profundo. Bueno, tiene esos diagnósticos que le han tenido que hacer un estudio bastante profundo y el tratamiento es el adecuado. Es decir, que seguramente es de eso. Pues esa era la última de las preguntas que nos enviaban nuestros oyentes. Agradecemos, por supuesto, esa participación y nos vamos a quedar aquí, Antonio, 1:15, 1:13, agradeciéndote, como siempre, tu colaboración y nos vemos, si te parece, en 7 días. Efectivamente, y espero que, en fin, que todos los que acudan al San Pedro a escuchar la charla del Teniente Coronel de la UME, pues seguro van a salir muy satisfechos y enhorabuena a la hermandad por esta actividad. Pues nos quedamos también con ese recordatorio. Lo dicho, gracias a los oyentes por participar y Antonio Rodríguez Carrión, nuestro doctor aquí en la Escuela de Salud cada semana. Volvemos enseguida, ya será con la despedida de la mañana. Hasta el próximo día.